Ayer el presidente de El Salvador anunciaba que estaba a punto de ganar la guerra a las maras. Es la guerra de Bukele que muchos dentro y fuera de El Salvador vienen denunciando. Esta vez ha sido Amnistía Internacional que sacó a la luz un informe que concluye violencia estatal masiva de derechos humanos en el país. Bukele, su popularidad y una guerra contra las pandillas cuya verdad los salvadoreños parecen desconocer. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Reporte de Amnistía Internacional acusa a las autoridades salvadoreñas de la peor crisis de derechos humanos con miles de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, torturas, malos tratos y muertes bajo la tutela del Estado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que una quinta parte del país está bajo control ruso. Ocurre mientras las fuerzas rusas están cada vez más cerca de capturar la clave ciudad oriental de Severodonetsk. Y Hungría, la piedra en el zapato de Europa contra Rusia. El primer ministro Viktor Orbán logró excluir al patriarca Kirill del sexto paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia. Un demoledor informe de Amnistía Internacional que puede complicar legalmente al gobierno de El Salvador. Un reporte que recoge las evidencias de lo que la ONG llama violencia estatal masiva en el marco del estado de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele el pasado 27 de marzo. Amnistía Internacional denuncia muertes, torturas, arrestos arbitrarios, en la que califica la peor crisis de los derechos humanos en el país en 3 años de gobierno de Bukele. Una voz internacional que podría activar el sistema de observación y de justicia interamericano. Bukele, quien rechazó reunirse con Amnistía, aseguraba ayer que está a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Cárcel para miles de personas en El Salvador. La mayoría hombres jóvenes. Desde que fuera impuesto el estado de excepción a fines de marzo pasado, la detención de unas 35,000 personas ha llevado a los centros penitenciarios de por sí sobrepoblados al borde del colapso y de un peligroso hacinamiento. El presidente Nayib Bukele cumple 3 años en el cargo y se ufana de estar a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, advierten que el mandatario ha sumido al país en una crisis de derechos humanos. Ha documentado los abusos de autoridad, las detenciones arbitrarias, las muertes violentas, la situación grave al interior de los centros penales, la política de Estado de detenciones arbitrarias, de negación de información, de desprecio a los derechos humanos. El régimen de excepción que sigue vigente es la respuesta del Estado al auge de homicidios presuntamente cometidos por pandillas. Las organizaciones denuncian que los 3 poderes del Estado, incluyendo las instituciones de justicia, actúan de manera coordinada para procesar de manera sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas. Marco, también vemos otra serie de afectaciones que tienen que ver también con el ejercicio de la fuerza y del poder que están teniendo las fuerzas de seguridad en territorios altamente afectados y estigmatizados por el tema de la violencia y la inseguridad. Casos en donde se reportan desplazamientos forzados, acoso sexual, incluso muchas de las mujeres reportan que han sido víctimas de estos hechos de violencia, pero las familias de los detenidos deben hacerse cargo de su manutención. La política de mano dura de Bukele le ha cosechado un aumento en su popularidad, pero el país se encuentra al borde de la bancarrota por la especulación del mandatario con las criptomonedas. Los que pueden huyen del país en crisis. El número de solicitantes de asilo salvadoreños en Estados Unidos ha aumentado en un 70% en los últimos 6 meses. Amnistía Internacional y un duro reporte que interpela directamente al presidente Nayib Bukele en El Salvador. Vamos por más detalles y lo hacemos con la directora del Organismo para las Américas, Erika Guevara Rosas. Erika, un gusto saludarte, bienvenida. Y bueno, vuestro informe habla de violaciones masivas a los derechos humanos por parte del Estado salvadoreño. ¿Son violaciones también sistemáticas? Jenny, lo que nuestro equipo de crisis que se ha desplegado en las últimas semanas en el país ha concluido es que efectivamente se están cometiendo
graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos, y además nuestro informe concluye que son las autoridades al más alto nivel de los 3 poderes del Estado quienes han colaborado en complicidad, sacrificando los derechos humanos de las personas para implementar el ya conocido régimen de excepción instaurado por el presidente Nayib Bukele. Así que efectivamente nos encontramos ante una situación de generalidad en donde se refiere a una política estatal para generar un contexto de violaciones a los derechos humanos que incluyen las detenciones arbitrarias, actos de maltrato y tortura en centros de reclusión que ya estaban afectados por el altísimo hacinamiento y las malas condiciones en las que se encontraban las personas privadas de la libertad. Erika, la denuncia de ONG salvadoreñas hablan de vendetta política en el marco del estado de excepción, es decir, persecución y arrestos arbitrarios políticos a adversarios y a la gente que nada tiene que ver con las pandillas. ¿Qué dice vuestro informe de aquello? Bueno, el presidente Bukele, como tú mismo has informado, ha dicho que están a punto de ganar la guerra contra las pandillas, y eso dista mucho de la realidad que están viviendo las comunidades. Las personas que están siendo detenidas arbitrariamente son personas que viven en situación de pobreza, en comunidades marginalizadas, azotadas por la violencia generalizada de las pandillas, y que simplemente por tener un rasgo racial o por tener un tatuaje o por estar en un lugar equivocado están siendo detenidas. Lo cierto es que hasta este momento, con la poca información, el acceso que se tiene a las personas detenidas, sería muy preliminar hablar de una vendetta política, pero Amnistía Internacional ya ha documentado casos, por ejemplo, de personas sindicalistas que han sido detenidas bajo el régimen de excepción sin que se tome en consideración información de arraigo, es decir, sobre sus labores, sobre la actividad sindicalista que estaban realizando para poder ser liberadas y que siguen bajo este régimen de excepción detenidas arbitrariamente. Y pese a todo, el presidente Nayib Bukele cuenta con un enorme apoyo ciudadano, hay que reconocer, especialmente de quienes también han sido víctimas de la violencia de las maras, de las pandillas. ¿Qué les dice Amnistía Internacional a ellos? Jenny, este régimen de excepción es el efecto propagandístico de esta narrativa de presentar soluciones simplistas a los graves y complejos problemas que han afectado a la población salvadoreña. Sin lugar a dudas, el presidente Bukele goza de una altísima popularidad precisamente por esta maquinaria comunicacional que le presenta a la ciudadanía la solución a los problemas que han tenido por décadas, pero que lamentablemente y lastimosamente estamos viendo que están generando un contexto adverso en donde las violaciones a los derechos humanos se están normalizando. A estas personas les decimos que con impunidad, con las violaciones al debido proceso, la falta de investigaciones robustas, los perpetradores de los crímenes cometidos no están siendo llevados ante la justicia, y que las atrocidades que han sido cometidas contra el pueblo salvadoreño por parte de las pandillas seguirán en la impunidad y se seguirá alimentando esta violencia generalizada. A todo esto que lo mencionas, ¿cuáles son las opciones incluso judiciales para quienes no pueden acudir o también confiar incluso en la justicia de El Salvador? Jenny, lamentablemente vemos instituciones autónomas e independientes como la Fiscalía o la Defensoría Pública, que es la Procuraduría General de la República, que no están realizando su labor y su función de defensa y protección de los derechos humanos, que no están realizando investigaciones imparciales y expeditas, que no están proveyendo del derecho a la defensa pública de las personas detenidas. Así es que la esperanza hacia el sistema de justicia salvadoreño es muy limitada, y es por eso que hemos interpelado a la comunidad internacional para que haga esfuerzos diplomáticos para que el presidente Bukele permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de otros mecanismos de protección de Naciones Unidas para que puedan ingresar a las cárceles, que puedan participar de estas audiencias judiciales y que puedan determinar si las violaciones cometidas constituyen delitos internacionales que tendrían que conocer tribunales internacionales. No podemos olvidar que El Salvador, a través de la firma y ratificación del Estatuto de Roma, se pone bajo la competencia de la Corte Penal Internacional, que también tendría la competencia de conocer de estas violaciones a los derechos humanos. A ver qué dice la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, sobre este tema. Señora Erika Guevara Rosas, como siempre, un gran gusto hablar con usted. Un abrazo. Gracias a ustedes, Jenny, por el espacio.
Y nos ocupamos ahora de la guerra en Ucrania, y Suecia y Reino Unido son los últimos países en prometer más armas a Kiev, un día después apenas que Alemania y Estados Unidos anunciaran modernos sistemas de defensa antiaérea y misiles. Y todo esto ocurre mientras las fuerzas ucranianas luchan por hacer retroceder las tropas rusas en la región del Donbass. El gobernador regional dijo que el 80% del centro industrial de Severodonetsk está ahora bajo control ruso. Nuestro próximo informe contiene imágenes que pueden resultar angustiosas. La batalla por el este de Ucrania sigue cobrándose vidas. Esta escuela en la región de Kharkov era un refugio para los lugareños cuando fue impactada. Ucrania ha logrado contener aquí a los invasores, pero sus bombardeos aéreos continúan matando civiles. Ojalá se dieran cuenta, estos llamados libertadores, ¿de qué nos liberan? Es muy doloroso. Tras más de 3 meses de guerra, el secretario general de la OTAN advirtió que Occidente debe prepararse para un conflicto largo. Las guerras son por naturaleza impredecibles. Aquí vemos que este conflicto se ha convertido en una guerra de desgaste en la que los ucranianos están pagando un alto precio por defender a su país en el campo de batalla. Suecia y el Reino Unido se han sumado a Alemania y Estados Unidos suministrando armamento de avanzada a Ucrania. El Kremlin afirma que la nueva ayuda militar no detendrá los avances rusos y asegura que solo prolongará más la guerra. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicitó más armas durante su discurso ante el Parlamento de Luxemburgo. El mandatario destacó que una gran parte del país ya se encuentra bajo control ruso. A día de hoy, los invasores controlan cerca del 20% de nuestro territorio. Esos son alrededor de 125.000 kilómetros cuadrados, un área mucho mayor que los países del Benelux. Además, casi 300.000 metros cuadrados están plagados de minas y munición sin explotar. Mientras las fuerzas rusas avanzan hacia ciudades controladas por Ucrania en la región de Donbass, la intensidad de los bombardeos es mayor desde que Rusia controla la mayor parte de Severodonetsk y se acerca a su objetivo, el control total de Lugansk en la región de Donbass. La Unión Europea no ha podido sancionar aún a quien ven, al jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, a causa de la oposición de Hungría. Fue una de las varias concesiones hechas a ese país por parte del bloque para imponer una sexta ronda de sanciones a Rusia tras su invasión a Ucrania. Se calcula que el patriarca Cirilo I, o Kirill de Moscú, es uno de los hombres más ricos de Rusia y un ferviente partidario del presidente Vladimir Putin. Hungría, que cultiva desde hace años una incómoda cercanía a Rusia para Europa, ha podido evitar algunas sanciones, por ahora. ¿Cómo sigue entonces la historia entre la Unión Europea y la díscola Hungría? Ampliamos desde Bruselas con mi colega María García Sornosa. María, saludos. Y bueno, ¿cuánto ha vuelto a tensar este episodio, las relaciones entre los socios europeos y qué sigue a continuación? Sí, pues Jenny, la verdad es que la está tensando y mucho porque la mayoría de líderes europeos están muy enfadados y sobre todo muy cansados de estos continuos órdagos del gobierno del primer ministro húngaro de Viktor Orbán. Este sexto paquete de sanciones contra Rusia ha sido el más duro, pero también el más difícil de sacar adelante, y aquí en Bruselas hay un claro vencedor por partida doble, además, que no es otro que Viktor Orbán, que es también el líder europeo más afín al presidente ruso Vladimir Putin. Ya lo contábamos, a principios de semana Orbán consiguió en esa cumbre europea que su país quedase casi exento de esa prohibición de comprar petróleo a Rusia, un escenario que abre un dilema muy importante y controvertido desde el punto de vista legal, porque Hungría va a ser capaz de seguir comprando crudo a Rusia mucho más barato que el resto de sus socios comunitarios, y hoy se ha notado ese doble tanto, también excluyendo al patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa de la nueva lista de sanciones. No se sabe muy bien los motivos de Orbán, si lo ha hecho por seguir tensando ese pulso
hecho con Bruselas o si lo ha hecho porque Kirill representa precisamente esos valores de familia tradicional, religiosos, casi ultraconservadores que Orbán lleva defendiendo desde hace una década aquí en Bruselas. Las consecuencias, eso sí, son ya inmediatas porque ponen de relieve que gobiernos en deriva como el húngaro, también el polaco, pueden utilizar ese derecho de veto en el Consejo Europeo para obtener beneficios internos, pero también porque después de esta casi traumática experiencia para sacar adelante este nuevo paquete, los europeos se lo van a pensar dos veces a la hora de aprobar nuevas medidas restrictivas contra Putin en el marco de la guerra en Ucrania. La gran conclusión, Jenny, es que la Unión Europea ha preferido salvar su cara dando estas concesiones a Hungría, pero lo ha hecho, eso sí, al precio de aprobar un sexto paquete mucho más descafeinado del que esperaba y sobre todo del que le gustaría. María García, muchas gracias por tu análisis desde Bruselas. Pero ¿quién es Kirill? Vamos a dar ahora un vistazo a la controversial figura del patriarca ortodoxo ruso, el hombre que se convirtió en un nuevo escollo en la relación entre Hungría y Europa. Mucho antes del comienzo de la invasión, Kirill se declaró a sí mismo y a su iglesia como fuertes aliados ideológicos del Kremlin. Una y otra vez ha señalado a Rusia como defensor de la ley divina contra las fuerzas del mal que emanarían de las democracias occidentales. La proximidad del patriarca al Kremlin va de la mano con el compromiso de Putin con la Iglesia. En 2012, el patriarca ruso describió el proyecto político del presidente ruso como milagro de Dios. En una misa en marzo de este año, Kirill recriminó a feligreses de su propia iglesia que se oponían a la guerra, diciendo: «Nunca haremos la paz con aquellos que violan la ley de Dios». Para el patriarca, la guerra es una cruzada religiosa para defender la ley divina. Los que se oponen a ella son, por lo tanto, enemigos de Dios. El Kremlin y sus tropas contarían con la patente religiosa para sus acciones. Muchas de las víctimas de la violencia desencadenada por el Kremlin y bendecida por el Patriarcado de Moscú son sus propios fieles. Ucrania cuenta con casi 12.000 parroquias ortodoxas rusas y muchas enfrentan ahora la artillería rusa. Vamos a cambiar ahora de frente, hablamos de economía y mi colega Rosa Casals, bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Bueno, pues la OPEP decidió aumentar la producción, pero parece que eso no ha logrado calmar a los mercados. Y de hecho era una decisión muy esperada. La OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, junto con un grupo de productores aliados, entre ellos Rusia, decidió aumentar en julio y agosto su producción petrolera. Lo harán en un 50%, es decir, más de lo esperado. La decisión se tomó en medio de las presiones de algunos estados consumidores para que la organización aumente más el bombeo con el fin de reducir el precio del crudo. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, no solo destacó la importancia del cártel del petróleo en la reunión del miércoles con sus homólogos de la región del Golfo, también habló de unidad. Los principios de cooperación mantienen su importancia y relevancia. Sus palabras llegan al tiempo que los rumores sobre una posible ruptura de la alianza petrolera. Con las sanciones occidentales, la producción rusa de petróleo ha disminuido en 1 millón de barriles diarios. Al mismo tiempo, los precios se han disparado. Para limitar las subidas drásticas, Estados Unidos exige a la OPEP un incremento de la producción. Y, aunque algunos países están a favor, para imponer el incremento aún precisan un acuerdo con Rusia. Después de Estados Unidos, Rusia es el segundo productor mundial de petróleo y en virtud de su alianza con la OPEP, Rusia está atada a las decisiones del resto de las naciones del bloque. Ahora, Rusia no tiene interés en incrementar su volumen de extracción. Incluso podría no estar en condiciones de hacerlo a causa de las sanciones occidentales. Por eso ahora también se bajará la posibilidad de excluir a Rusia de la OPEP. Y las sanciones de Occidente han hecho caer la producción de crudo en Rusia, uno de los productores más fuertes del mundo y también de la OPEP. Nuestro compañero en Frankfurt nos contaba cómo piensa el grupo cumplir su promesa de aumentar el bombeo.
Hola, ¿qué tal? Pues oficialmente ese esfuerzo extra que deben hacer los países productores en julio y en agosto debe repartirse ese esfuerzo de manera proporcional. Pero efectivamente hay dudas y no está confirmado de que Rusia pueda cumplir al 100% con este nuevo objetivo que se ha marcado la OPEP+. De hecho, todavía falta una reunión más antes de que entren en vigor en julio esa nueva tasa de producción y antes es probable que Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita decidan cubrir a Rusia, es decir, decidan aumentar más su producción para compensar lo que no puede aumentar Rusia. Pero esto va a depender de un factor muy importante y va a depender de un juego de diplomacia en el que está Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y, por supuesto, también Estados Unidos. Está pendiente una visita de Joe Biden a Arabia Saudita en la que se podría confirmar más ayuda económica para defensa militar de estos dos petroestados. En el caso de que se confirme esa ayuda militar, es probable que a cambio Arabia Saudita decidiese aumentar la producción para compensar la pérdida de Rusia y así calmar el precio del crudo en los mercados. Vamos a otro asunto. China dijo este jueves que se opone firmemente a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Taiwán, isla autónoma que Pekín considera parte de su territorio. Washington y Taipei desafiaron a Pekín el miércoles al iniciar conversaciones comerciales. En los últimos años, Estados Unidos ha aumentado su presencia en la región de Asia-Pacífico con diversos acuerdos comerciales y de defensa. Para China, Taiwán es ya una línea roja. China está muy molesta y en una rueda de prensa el Ministerio de Asuntos Exteriores lo manifestó sin rodeos. La persistencia de Estados Unidos en jugar la carta de Taiwán pone en peligro las relaciones entre Pekín y Washington. Estados Unidos debe respetar el principio de una sola China y los 3 comunicados conjuntos de China y Estados Unidos. A saber, poner fin a todo intercambio oficial entre Estados Unidos y Taiwán, dejar de firmar acuerdos de connotación soberana y de carácter oficial con los comerciantes taiwaneses y abstenerse de enviar cualquier señal a las fuerzas separatistas taiwanesas. Estas declaraciones llegan tras el anuncio de la iniciativa comercial en el siglo XXI de Estados Unidos y Taiwán, que apunta a profundizar las relaciones económicas y comerciales, algo que subrayó la senadora estadounidense Tammy Duckworth durante una rueda de prensa con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. Quiero decir que va más allá de lo militar, también se trata de economía. Estoy aquí para apoyar los esfuerzos del presidente Biden por entablar relaciones económicas y promover un vínculo entre nuestras dos naciones en el frente económico y el de la seguridad nacional. El acuerdo llegó días después de que la administración de Biden excluyera a Taiwán de un plan económico centrado en Asia para contrarrestar la influencia de Pekín en la región. Taiwán mantiene vínculos informales pero extensos con Estados Unidos. Es su 9º socio comercial y un destacado productor de microchips para ordenadores y alta tecnología. China y Taiwán coinciden en que es importante comerciar con Estados Unidos, pero China dice que Taiwán no tiene derecho a mantener relaciones exteriores, algo que Taiwán no acepta. Bueno, y vamos con otras notas internacionales, Jenny. Es así, vamos a comenzar inmediatamente en lo próximo. Hablamos de manifestaciones en Ramala, en Cisjordania, tras la muerte de un joven que, según el Ministerio de Salud palestino, fue abatido por fuerzas israelíes. Al parecer, el joven de 17 años murió por un disparo tras acercarse a una valla de seguridad israelí. El ejército israelí dijo que estaba investigando este incidente. Miles de personas han asistido a la Marcha del Orgullo en Jerusalén bajo una fuerte presencia policial. La ciudad alberga la mayor comunidad judía ultraortodoxa de Israel y varios grupos conservadores se oponen a este evento. La policía dijo que había detenido a 3 personas sospechosas de amenazar el desfile. Según Naciones Unidas, el conflicto entre Rusia y Ucrania podría poner en peligro de hambruna a 15 millones de personas en 2022.
Los dos países exportan más de un tercio del total de la demanda de cereales en todo el mundo. Se estima que la cosecha en Ucrania se reducirá en un más del 50% debido a la guerra. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, urgió al Congreso a actuar tras el discurso del presidente Joe Biden sobre la reciente ola de tiroteos masivos en el país. Se espera que Biden se reúna con los legisladores para reformar las leyes sobre tenencia de armas. 96 años, la mayoría de ellos frente a la corona británica y los países del Commonwealth. Y una vez más, en el centro de Londres, miles de personas asistieron al evento inaugural para celebrar 7 décadas de reinado de Isabel II. Se trata de la monarca que más tiempo ha permanecido en el trono británico. Y la parada de hoy es el primero de una serie de eventos que se van a prolongar durante 4 días. Gran expectación desde el comienzo. Los 70 años de Isabel II en el trono se celebraron con un gran desfile bajo un soleado cielo londinense. Se vio la pompa habitual, con los miembros de la realeza desfilando en carruajes. Como ya había sucedido en eventos anteriores, el príncipe Carlos sustituyó a la reina. Llegó a caballo para cumplir sus deberes ceremoniales. Aunque algunas personas fueron detenidas por cruzar el perímetro de seguridad, la mayoría estaba aquí para disfrutar del espectáculo. Es un momento único de la historia, ya sea para Inglaterra o para el resto del mundo. Esto es historia. ¿Quién sabe cuándo volveremos a presenciar un evento como este? Son momentos emocionantes a los que desde hace generaciones hemos asistido mi abuela, mi madre y ahora mi hija y yo. ¡Qué gran diversión! La reina realizó una primera aparición en el balcón del Palacio de Buckingham para dar la bienvenida a la comitiva. Tras una salva de 82 cañonazos, la multitud se agolpó para presenciar el acto principal. Tras una gran expectación, llegó el momento más esperado. Una exhibición aérea para felicitar a la reina por sus 70 años de reinado. Y de esta manera nos despedimos. Muchas gracias por su confianza y su sintonía. Soy Jenny Pérez y esto es Deutsche Welle para ustedes en directo desde Berlín. Muchas gracias y hasta pronto.